Palabra de fe, palabra de fe. No dejes pasar el tiempo, esta es la oración. Programa perteneciente a la Iglesia Evangélica Palabra de Fe, del Ministerio Luis Miravalles. Vívelo, tú lo lograrás. Vívelo, algo aprenderás. Palabra de fe. Dale, dale, no te detengas, ponle más pasión. Aplica ese talento que Dios te dio. Sorpréndete ante el amor de Dios. Que nadie te detenga, disfrútalo. Vívelo. Palabra de fe. Con ustedes, el pastor Luis Miravalles. Bienvenidos a tu programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Palabra de Fe transmitido por las X46 Radio América. Aquí estamos en vivo y aprovechamos, para saludar a toda la audiencia, Mario. Muy buenas tardes y bendecidas tardes, pastor, a todos los que nos están escuchando y a los que nos ven por los distintos medios. Muy bien, ya aprovechamos y pasamos a los medios. Ahí sí. está. Por días y horarios de reunión, manda un mensaje al 093 36 46 85. Por días y horarios de reunión, manda un mensaje a 093 36 46 85. Por pedidos de oración, 093 36 46 85 y también por vía WhatsApp. Pedí amistad al Facebook Ministerio Luis Miravalle. Allí encontrarás materiales y enseñanzas para edificar tu fe. También en el muro encontrarás los videos de los programas. Acordate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los programas se suben a YouTube, los podés ver en nuestro canal Ministerio Luis Miravalle por nuestra radio online www.radiopalabradefe.com. Podés escuchar el programa grabado hoy a las 22 horas, mañana a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía, www.radiopalabradefe.com. Muy bien, Allí te fueron los medios de comunicación. Estamos en vivo en el Facebook. En Facebook estamos en vivo. Ahí nos podés también allí mandar un mensaje por el Messenger, también comentario allí en el video, que estamos en vivo y va a quedar ahí en el muro también para que lo puedas volver a ver, Es importante, allí que estés viendo una y otra vez las enseñanzas. En el muro también hay enseñanzas del pastor Kenneth Copeland. Realmente es material que nosotros subimos allí para que tú tengas todo allí, te edifiques y vayas de fe en fe. Realmente es un medio poderoso para que puedas recibir cada día la palabra de Dios. Vamos a seguir con el tema que teníamos ayer realmente, ¿sí? Un tema bastante polémico, ¿sí? Un tema donde, sacamos algunas cosas de lo que es realmente la tradición y abrimos un poco la mente, realmente a ver otra cosa de lo que es la cena del Señor realmente, ¿sí? Tenemos dos aspectos de la cena del Señor. El aspecto como congregación y el espiritual. Como congregación, Pablo es claro aquí en 1 de Corintios, en el capítulo 11, diciendo de que habían divisiones en el cuerpo, habían personas que menospreciaban esto realmente, que es un sacramento, es algo santo realmente. La cena del Señor es algo muy espiritual, ¿no, verdad? Es sumamente espiritual. Y lo habían hecho realmente, una reunión donde habían divisiones y, algunos tiraban para un lado, otros para otro. Y no habían entendido realmente que la cena del Señor tiene como objetivo fundamental a nivel de congregación la unión del cuerpo de Cristo. Es fundamental que nosotros entendamos realmente que la cena del Señor es el recordatorio del pacto.
Y cuando el cuerpo de Cristo se junta allí en esta comunión y participan de los elementos de la cena, que son simbólicos por supuesto, pero en lo espiritual se desatan cosas en la comunión por medio de este simbolismo realmente. Cuando el pueblo de Dios se humilla, cuando el pueblo de Dios ora, y cuando el pueblo de Dios participa de este sacramento, de esta, digo sacramento por el hecho de que es algo santo realmente, ¿sí? No lo tome a mal, estoy hablando de algo puramente y netamente santo, ¿sí? Hay cosas que pasan, hay cosas que suceden porque la cena del Señor es realmente el recordatorio del sacrificio del Señor Jesucristo en un cuerpo. Realmente cuando tú participas de la cena, cosas pasan. Voy a enseñar un poquito hoy de lo que es a nivel espiritual el significado de la cena. Hablamos de lo que es a nivel de congregación, el significado del nivel de congregación, la unión del cuerpo de Cristo en el programa anterior. Vamos a hablar de la parte espiritual. Y vamos a ir a Primera de Corintios allí en el verso vamos a ir en el verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir el cuerpo, no habla de la sangre, escuche, sin discernir la importancia del cuerpo. Bien. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mas siendo juzgados. Bueno, vamos a ver cómo el Señor nos juzga. Vamos a ver. Vamos a ir a Juan en el capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 44. Y dice así: el que cree en mí, este es Jesús hablando, letras rojas, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Jesús hablando, yo no le juzgo. Pero recuerde, Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino lo que escuchaba del Padre, eso hablaba. Escuche, el Padre no juzga tampoco aquí. Dice, vamos a recordar de nuevo este pasaje. Juan 14, verso 10 y también Juan 5, 19 y 30. Jesús no hablaba por su propia cuenta. Entonces vamos a leer nuevamente este pasaje. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. El Padre tampoco. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Escuche, Jesús no vino a juzgar al mundo, Jesús vino a salvar el mundo. Y las palabras que Jesús habla, no las habla por su propia cuenta, sino el Padre que mora en él habla. Entonces el Padre tampoco lo juzga. Escuche. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar al mundo. El que me rechaza y no
me escuche, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y acá está, la palabra que he hablado. ¿Qué es lo que juzga? La palabra que he hablado, que no es mía y es de mi Padre. ¿Lo ve? La palabra. La palabra. Vamos a seguir. Ella le juzgará en el día postrero. Verso 49. Estamos en Juan 12, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Acá Jesús nuevamente dice, no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar en la palabra. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Escuche, la palabra que he hablado, ella juzga. La palabra juzga. Recuerda, el Deuteronomio 30, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida y vivirás. Por tanto, la cena del Señor tiene este significado espiritual. Volviendo a 1 de Corintios en el capítulo 11. Por tanto, dice en el verso 28, pruébese. ¿Cómo te probás? ¿Cómo te probás? ¿Comiendo o no comiendo? No, te probás realmente siendo juzgado por la palabra. Escuche, siendo juzgado por la palabra, verso 32. Mas siendo juzgados, póngale entre paréntesis allí, por la palabra. ¿Entiende? Entonces usted, si es juzgado por la palabra, realmente, usted es libre o es condenado. La palabra le juzga. Interesante. Juan 3. Vamos a aclarar un poco más esto. Juan 3. Verso 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. A ver, el que cree en Jesús y en las palabras de Jesús, que él escucha del Padre, que no son suyas, no es condenado. Pero el que no cree en las palabras de Jesús, que no son suyas, son del Padre, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Es simple. Entonces, cuando tú participas de la cena del Señor, aquí está la cosa espiritual. Aquí está el poder de compartir unánimes en el espíritu la cena del Señor. Cada uno pruébese a sí mismo si en el cuerpo no está dividido. Si no se ha dividido en el cuerpo de Cristo. Si ha permitido que Satanás le divida a usted con algún hermano. Si Satanás ha entrado y ha dividido al cuerpo. Pues recuerde aquí, mire lo que dice. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, y no dice el cuerpo y la sangre, dice el cuerpo del Señor. Juicio, come. Escuche, usted y yo somos el cuerpo del Señor. Él derramó su sangre en la cruz. Cuando usted recuerda la cena, no solamente usted está recordando realmente el sacrificio de Cristo en el cuerpo, obviamente, y todo lo que Él cargó, y en su cuerpo todo lo que padeció, ¿sí? Y todo lo que Él sufrió realmente en su cuerpo al participar del pan, sino que también usted allí, cuando come indignamente sin discernir el cuerpo realmente.
Él quiere que usted deje todo pecado de lado. Él carga en su cuerpo todo pecado sobre la cruz. ¿Realmente para qué? Para que usted tenga vida. Usted tiene que discernir realmente el poder que hay en el cuerpo de Cristo. Un cuerpo sin pecado. Una iglesia sin pecado. Una iglesia en la cual haya unidad. Que no hayan divisiones. Que no hayan divisiones, es tremendo. Escuche, Pablo dijo en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo ya había enseñado sobre todo esto a la iglesia. Aquí Pablo está corrigiendo nuevamente. Aquí no es que enseña la cena del Señor, Pablo, en qué manera usted y yo la tenemos que hacer en forma digna. No, acá está corrigiendo algunas cosas. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, allí usted va a ver cuáles eran los problemas. Habían divisiones. Habían muchas divisiones. Algunos decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Pablo. ¿Y qué era eso realmente? Personas carnales que no son guiados por el Espíritu Santo. Que no son guiados por el poder de Dios. En el verso 18 de ese capítulo dice, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y el verso 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Y está en dónde? ¿Está fuera de contexto? No, está en el mismo capítulo 3 que está hablando de las divisiones, hermano. Está en el mismo contexto. No es que sacó eso, lo puso en otro lado. No, escuche. Hay personas que no han entendido que debemos humillarnos como iglesia. Debemos humillarnos como iglesia. Debemos nosotros tomar la cena juntos del Señor. Discerniendo realmente lo que es el cuerpo de Cristo. Él murió en una cruz llevando en su cuerpo todo error, hermano, para que usted se humille a sí mismo, no se engañe, ¿sí? Y mengue en su ignorancia, porque usted tiene que hacerse sabio, hermano, por medio de menguar, hermano, de decir, bueno, yo, Señor, oh Dios, dejo todo de lado, Señor, para que tú me enseñes realmente dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? Yo quiero realmente participar de la cena, Señor, dignamente. Yo no quiero ser un carnal, quiero ser un espiritual. Yo quiero conocer el problema aquí en la iglesia, Señor. Quiero realmente conocer y quiero participar de esta unión en el cuerpo de Cristo por medio de estos elementos, Señor, pidiendo en primer lugar perdón por las divisiones, Señor, por los celos, por las contiendas, por las disensiones, para que tú te manifiestes. Tú te manifiestes, Señor. Interesante. Pablo dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo no participó en aquella cena, en la última cena. Recuerden, no estaba allí. ¿Quién le enseñó todas estas cosas? El mismo Jesús. El mismo Jesús le enseñó a Pablo. Y Pablo ya había enseñado de esto. Él ya había enseñado a la iglesia y ahora estaba corrigiendo algunas cosas. Jesús mismo le enseñó. ¿Usted sabía que Pablo fue arrebatado al tercer cielo? Segunda de Corintios, en el capítulo 12. Habla de otra persona, pero está hablando de sí mismo. Dice, yo conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Y está hablando de sí mismo. El final del capítulo lo va a entender. Y él ahí recibe cosas tremendas. Hechos en el capítulo 26, en el verso 16, cuando Pablo hace el relato de su conversión, allí él está dando su testimonio, dice en el capítulo 26, en el verso 16 de hecho, y Jesús le está diciendo a Pablo esto, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Este es Pablo diciendo lo que el Señor le dijo a él. Está en letras rojas. El Señor Jesús le habló a Pablo.
Y Pablo, dando el testimonio, dice, el Señor me dijo esto a mí. Levántate y ponte de pie, porque me ha parecido a ti para ponerte por ministro de las cosas que has visto. ¿Saben las cosas que Pablo vio? Pablo fue llevado al tercer cielo y las cosas que vio. Tremendo. Escuche, cuando Pablo se convierte allí en Hechos, en el capítulo 9, pasa algo tremendo. Jesús hablando con Ananías y dice, mira, Pablo está orando. Dice, pero yo le he mostrado en visión a él que va a venir un varón y va a poner sus manos sobre él y va a recibir la vista. En visión, Pablo recién convertido, hermano, recién convertido allí, él estaba orando, él estaba ciego y dice que en visión recibió de que tú, Ananías, vas a ir a poner las manos sobre él y va a sanar. La relación de Pablo. Escuche, Pablo tenía una relación con Cristo tan tremenda, hermano, que él enseñaba. ¿Qué enseñaba Pablo? Pablo enseñaba de la unidad en la iglesia. Pablo enseñaba de estar lejos de la ira, de la contienda, de los celos, de la división, hermano. Y fíjese, Corintio era una iglesia dividida. Escúcheme, Corintio era una iglesia que vean celos, contienda y disensiones. Y Pablo los reprende, le dice, ustedes son carnales, mi hermano. Son recarnales, no les puedo hablar como otra cosa que no sean carnales. ¿Y cuántos de nosotros somos en gran mayoría en las iglesias así, mi hermano? Con celos, divisiones, cosas carnales. Y dice Pablo, no les puedo hablar de otra manera. Imagínese el Espíritu Santo, ¿cómo te va a hablar si Pablo te dice así? ¿Tú crees que si tú actúas en la carne, el Espíritu Santo te va a hablar? Por eso, en este final de este capítulo, allí en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 18, en el mismo capítulo, pareciera que cambia el tema, pero no lo cambia Pablo. Está hablando aquí también de este tema, ¿no verdad? Dice lo siguiente, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Qué está diciendo? Escuche, yo era el más sabio de todos, fariseo de fariseos. Yo me conozco la Torá de pe a pa. Yo soy el uno de los pastores, diría ahora, y tal vez uno que lo diga. Me conozco toda la Biblia. Pero no, acá Pablo dijo, yo me hago ignorante para que llegue a ser sabio, mi hermano. Humildad, mi hermano, humildad. La cena se toma con humildad, con mucha humildad de corazón. Por eso Pablo dijo, por lo que yo recibí del Señor también les he enseñado todas estas cosas, dice. Que el Señor la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Escuche, en memoria de mí. En memoria de mí hagan esto. Cuando usted participa de la cena allí del Señor, y usted lo puede hacer en cualquier momento y en cualquier lado y todos los días que usted quiera. Usted lo puede hacer todos los días si usted quiere. ¿Cuántos de nosotros recordamos al Señor Jesús todo el tiempo? Yo recuerdo a Jesús todo el tiempo. Estoy en casa, estoy trabajando, lo estoy recordando. ¿Sí? Estoy en una reunión allí, lo estoy recordando. Hagan esto en memoria de mí. Cuando la iglesia recuerde esto realmente, del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de la sangre vertida en la cruz, de su cuerpo molido a causa de nuestros pecados, la iglesia tiene que arrepentirse, mi hermano, tiene que volverse a Dios, dejarse de divisiones. Recuerden eso. Y por ahí vos estás en tu casa y te acordás de esta palabra y vos decís, hoy, perdón, Señor, no me quiero dividir de mi hermano. Señor, hago un pacto contigo. Yo me meto en tu pacto. No es que tú hagas un pacto con Dios, yo me meto en el pacto de la sangre. Celebro la cena, Señor, ahora mismo. Y te pones allí y haces pacto. Allí mismo donde estés, te metes en el pacto de la obediencia. Recordando y arrepintiéndote. La palabra te juzgó, vos la creíste o no. Es simple.
¿Qué tenés que creer? Señor, dice tu palabra, Señor, que donde hay celos y disensiones no opera el poder de Dios. Santiago, ahora el Señor me dio un pasaje, Santiago 3. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Escuche, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Aleluya! Preciosa palabra, hermano. Preciosa palabra de Dios. Tome la cena allí donde esté. Está en su casa con un hermano allí, tome la cena del Señor haciendo pacto. No voy a dividir el cuerpo de Cristo. Voy a estar en unidad con mis hermanos. Sean lo que sean, mi hermano. Y a veces digo algunas cosas que algunos se ofenden y no me ponen me gusta. ¡Ay, Dios santo! Ni un solo comentario en el programa pasado tuve. Muchos me gusta, pero nadie comentó nada. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen temor, pero no es temor a Dios, es miedo. Ay, será lo que dice este padre. Hermanos, así. Es así, escuche. Usted tome la cena del Señor. Hágame caso. Tiene los elementos ahí, el pan, el vino. Y diga, Señor, yo en esta hora no voy a dividir el cuerpo de Cristo. Yo amo a todos mis hermanos, de todas las denominaciones, inclusive de algunas que no quiero nombrar para que no se enojen. Yo amo a mi hermano. Señor, yo te pido perdón y pido la unidad en el cuerpo de Cristo, Señor. Yo participo en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Yo hago memoria de estas cosas, Señor, porque es lo que a ti te gusta. Y agarre a Juan capítulo 17, porque no me da el tiempo, y haga de cuenta que es usted que está orando. Jesús le está orando al Padre, pero póngase allí en el lugar de Jesús y ore ese capítulo, Juan capítulo 17, tomando la cena del Señor. Y sabe una cosa, cosas van a suceder. Aquí en Uruguay y en cualquier parte del mundo, porque el Señor ama su iglesia. ¿Y cómo alguien puede decir, yo amo a Dios y aborrece a su hermano? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga grandemente. Los amo en el Señor y pido este 2018 la unión en el cuerpo de Cristo. La unión en el cuerpo de Cristo. Vamos a pasar los medios de comunicación, Mario, antes de irnos. Por días y horarios de reunión, manda un mensaje al 093 36 46 85. Por pedidos de oración, 093 36 46 85 y también vía WhatsApp. Pedí amistad al Facebook Ministerio Luis Miravalle. Allí encontrarás materiales y enseñanza para edificar tu fe. También en el muro encontrarás los videos de los programas. Acordate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los programas se suben a YouTube, los podés ver en nuestro canal Ministerio Luis Miravalle, por nuestra radio online www.radiopalabradefe.com. Podés escuchar el programa grabado hoy a las 22 horas y mañana a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía. Acordate www.radiopalabradefe.com. Y nos vamos diciendo, Dios te ama, nosotros te amamos, Jesús es el Señor. chao.